Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Lee, soy game designer y profesor de game design aquí en Lima, Perú. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, de hecho es uno de los temas que siempre los chicos vienen y quieren saber más al respecto, que es la narrativa y el storytelling. Los videojuegos son un referente muy grande en cuanto a contar historias, debido a su poder y potencial que tienen para conectar con el jugador. Pero muy fuera de los videojuegos, las historias, la narrativa es muy importante para la humanidad. De hecho, venimos contando historias desde que tenemos conciencia, desde que se creó el lenguaje. Y es por eso que todos estos mitos y leyendas vienen y nacen de justamente eso, la tradición oral, de las personas que se sentaban alrededor de la fogata a contar historias. Y eso ha sido pasado generación a generación y se han ido creando estos mitos, leyendas y cuentos que conocemos ahora también. ¿Y por qué? ¿Por qué seguimos contando historias? ¿Por qué es tan indispensable para la humanidad contar historias? Y es que las historias tienen el poder de conectar con las personas a un nivel emocional, a un nivel más allá de lo lógico y lo racional. Tanto así que pueden hacernos creer en cosas que no existen y pueden llevarnos a universos totalmente inventados por el hombre, pero que llevados a través de una buena historia pueden sentirse lo más real del mundo. Además, las historias tienen un gran valor personal. Una persona que sabe contar historias es una persona mucho más interesante, es una persona que puede mantener una conversación de manera más atractiva, es una persona que puede tener más chances dentro de un puesto de trabajo, conseguir más contactos dentro de un evento de networking y en general tener una vida mucho más sociable y mucho más amena debido a su capacidad innata de contar historias. Y todos tenemos esta capacidad. En realidad nosotros la pasamos contando historias todo el tiempo. Pero lo que no sabemos, o al menos no racionalizamos, es cómo le estamos estructurando y cómo le estamos llevando. Y eso es un poco acerca de lo que quiero hablarles hoy. Un poco acerca de la estructura de las historias y un poco acerca de cómo esta estructura y los videojuegos se complementan para crear experiencias interactivas que yo creo que están a otro nivel. Ahora, ¿por qué videojuegos? Voy a hacer un video muy aparte acerca de las ventajas y desventajas de los videojuegos como medio, ¿no? Como medio de expresión, como medio de comunicación, como medio de entretenimiento, pero yo sí creo que los videojuegos tienen un potencial enorme para contar historias, y es algo que ya se ha estado viendo y es algo que muchas empresas como Netflix han estado descubriendo con esos experimentos sociales tipo Bandersnatch o este tipo de series interactivas. ¿Por qué? Porque el videojuego o los videojuegos tienen una ventaja muy grande frente a otros tipos de entretenimiento o otros tipos de comunicación, y es justamente eso, que son interactivos. ¿Qué significa que algo sea interactivo? Significa que necesita una acción, ¿de acuerdo? Y esto le da un boost enorme a la experiencia. Esto da para todo un video diferente, pero voy a dejarles solo un ejemplo, que es el ejemplo que utilizo con mis chicos cada vez que hablamos al inicio de por qué elegimos videojuegos como carrera, y voy a dejarles este ejemplo, ¿de acuerdo? Imaginemos una película que pasa en una sala de cine vacía, ¿ok? La película inicia, termina, y me gustaría saber a cuántas personas esa película impactó, cuántas vidas cambió, cuántas personas se van a llevar esa historia consigo. Pues nadie, la verdad, porque la película inició, terminó y ahí quedó, la experiencia queda ahí. Sin embargo, si ponemos al videojuego en una misma situación, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú pones a un videojuego en una sala vacía? La respuesta es: el videojuego no empieza. ¿Y no empieza por qué? No empieza porque está esperando al jugador. Está esperando que alguien haga algo, porque el videojuego no funciona solo, es una dependencia entre el medio y el espectador. Entonces, para que el videojuego avance, necesita que una persona ponga voluntariamente su tiempo y sus acciones dentro de la historia. Y eso se llama inversión emocional. Cuando tú estás invertido emocionalmente en algo, la conexión es mucho más fuerte. Puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser una actividad, pero la
la conexión más fuerte que puedes imaginar surge y resulta de una inversión emocional. Y los videojuegos, por naturaleza, piden una inversión emocional de parte del jugador para que éste avance. Entonces se forma un lazo muy fuerte de comunicación entre el jugador y el medio. Y es por eso que yo creo que los videojuegos son una de las mejores plataformas y una de las mejores formas de transmitir emociones, de contar historias, de dar opiniones como medio de comunicación, como medio de aprendizaje y enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está un poquito, porque no es todo, pero es un poquito del potencial que tiene este medio. Entonces imagínense, es un medio que por naturaleza viene amarrado a que el jugador voluntariamente ponga de su tiempo y de su esfuerzo para entrar. Eso no lo tiene ningún otro medio y es muy importante. Este es un disclaimer para todos ustedes, chicos, que están viendo, que han sido mis alumnos en algún momento o que son mis alumnos actualmente. Ustedes saben que a mí no me gusta empezar los videojuegos por la historia. Y no digo que no se pueda, y muchos de los desarrolladores que ya tienen experiencia en el campo me van a decir, ¿pero por qué? Y personalmente creo que no es la forma de iniciar tus primeros proyectos. Se puede, pero es mucho más complicado y deja muchos huecos en cuanto al gameplay y a la jugabilidad, que yo creo que necesitan ser las bases más sólidas para un videojuego y para poder crear una historia increíble alrededor de eso. Entonces, chicos, esto es para ustedes. No vale, no usen este video como excusa para empezar a crear sus juegos en base a historias. Ustedes saben que eso no funciona así. Y ya estaremos viendo en otro video probablemente cómo empezar realmente a hacer sus juegos, si es que son sus primeros juegos, si es que es la primera vez que estás tratando de diseñar algo que va a ser interactivo y va a ser dinámico y va a ser divertido. Ahora, ante ustedes tienen dos cuadros. Uno acerca de la tensión en las historias y cómo es que se desarrolla, y otro acerca del flow en los juegos, que tiene que ver con el skill del jugador en base al reto que se le propone. Y si bien estos dos cuadros nacen de ambientes o de entornos diferentes, si se dan cuenta son muy similares. ¿Y por qué son muy similares? Porque ambos apuntan a lo mismo, ambos apuntan a ir aumentando constantemente la tensión para llegar a un punto máximo, a una cúspide, a un clímax de la historia o del juego. Entonces, cuando yo estoy planeando hacer juegos y quiero seguir una historia, que ahora vamos a ver cuál es la estructura de una historia, cómo se estructura una historia, pues yo puedo sobreponer estos dos cuadros y hacer que mi gameplay, tanto mis skills como los retos que yo pongo, tengan sentido con la tensión de la historia y con cómo se está desarrollando. Y eso es lo que genera este engranaje perfecto entre la historia y el gameplay, que hace que los juegos se sientan que son un solo medio de comunicación y todo está funcionando a la perfección. Ahora, tendríamos que hablar también de storytelling, ¿no? De contar historias. Cuando nosotros contamos historias, cuando nos referimos a contar historias, no nos estamos refiriendo a algo plano. Las historias no son planas, no son aburridas. Las historias son un viaje, te cuentan una aventura, son cambio, son flujo, son movimiento. Las historias no son estáticas. Por lo tanto, es muy importante saber que la historia es un constante cambio y movimiento. ¿De acuerdo? Y una buena historia es totalmente impredecible, en el sentido de que nosotros no deberíamos dar por sentado nunca de que el personaje ganó o perdió. Esa incertidumbre mueve al espectador a seguir viendo, pero en realidad lo que mueve al personaje principal a seguir avanzando a través de la historia es la motivación. ¿De acuerdo? Todo personaje principal tiene una motivación. Hay dos tipos de motivaciones: la motivación interna y la motivación externa. La motivación interna tiene que ver con deseos naturales de la persona, del personaje como persona. Estos pueden ser aprender algo nuevo, o pueden ser resolver un problema emocional, o pueden ser algún tipo de misión personal
propia que él tenga, una transformación a la que quiere llegar. Mientras que una motivación externa es algo que el mundo le da al personaje. Puede ser tal vez estatus, puede ser fama, puede ser dinero, como puede ser aventuras, viajes, amigos. No hay que caer en la confusión de que interna es bueno y externa es malo, porque también una motivación interna, por ejemplo, es la venganza. Una motivación interna puede ser también el deseo de querer hacer el mal a alguien, y esa es una motivación interna propia del ser humano. Mientras que una motivación externa puede ser crear el albergue más grande de animales, ¿no? Es una motivación externa, es una motivación que viene de afuera y que me da a mí ese sentimiento de que he cumplido algo. Entonces estas motivaciones son las que mueven al personaje principal a seguir avanzando con la historia. También está el personaje del antagonista, que es muy importante. Y hay una frase que escuché que se me quedó muy grabada en la mente, que es: el antagonista existe para mover la historia hacia adelante. Y fue un momento en que dije, wow, es cierto. Sin antagonista no hay historia, no hay problema. Sin problema no hay héroe, ¿no? Entonces tiene muchísimo sentido que la razón de ser del antagonista es básicamente mover al héroe a que mejore y mejore y mejore y siga avanzando en su camino de conseguir esto que quiere conseguir. Entonces cambió por completo mi visión del antagonista. El personaje del antagonista es muy poderoso. Si el antagonista no pusiera en situaciones en las que el héroe tiene que darse ese paso extra, tiene que poner ese esfuerzo extra para superar esas situaciones, el héroe nunca llegaría al nivel en el que termina llegando, ¿no? El héroe nunca llegaría al nivel que debería estar. Entonces, porque son esos retos, son esas piedras en el camino las que nos hacen a las personas más fuertes. Entonces, el antagonista es el encargado de poner esas piedras en el camino del héroe para que el héroe crezca como persona, como héroe y como personaje también. Y ahora hablemos un poco de la estructura. Hablemos un poco acerca de cómo yo estructuro una historia. Y aunque no lo crean, hemos vivido la misma historia una y otra vez. Solo que con diferentes personajes, en diferentes escenarios, en diferentes mundos, pero es la misma historia. Y para esto tenemos que remontarnos hacia la época de Aristóteles, en el 335 a.C., donde él escribió por esas épocas su obra llamada Poetics, poesía, donde él recopila diferentes tragedias griegas, sus tragedias griegas favoritas, y luego las analiza. Y al analizarlas se da con la sorpresa de que todas sus tragedias griegas favoritas tienen la misma estructura narrativa, que es la estructura de 3 actos, ¿sí? Que es muy famosa y es muy utilizada, y lo vemos desde Harry Potter, Star Wars, El Hombre Araña, El Señor de los Anillos, pero viene desde incluso más atrás de las tragedias griegas, ¿sí? Entonces, esto es una estructura narrativa muy milenaria, y que, si nos metemos un poco más a investigar el trabajo de Joseph Campbell, que es un mitólogo y ha estudiado los mitos y leyendas alrededor del mundo, en su libro A Hero with a Thousand Faces, que es El hombre de las 1000 caras, habla del monomito, habla de que todas las sociedades del mundo estamos bajo un solo mito, estructurado de una misma manera, solo que con nombres y personajes y lugares diferentes, pero es el mismo mito. Y todas las culturas y todas las religiones se basan en la misma historia, lo cual es súper increíble. Y en realidad vamos a hablar de Joseph Campbell y de su estructura narrativa también, ¿no? Que él plantea la estructura de El Camino del Héroe, The Hero's Journey, que es muy conocida, en otro video. Pero hoy nos vamos a centrar en la estructura más antigua, milenaria que existe, que es la estructura de 3 actos. Entonces, esta estructura ha sobrevivido tanto tiempo por alguna razón. Y la razón es que en realidad la estructura funciona. La estructura es muy buena, y ahora vamos a ver por qué. Cuando vayamos acto por acto vamos a ver por qué esta estructura es tan buena. Y voy al punto de que nosotros como
creadores de experiencias interactivas, en el caso de los videojuegos, y ustedes, si es que están interesados en escribir algún tipo de historia, no tienen que volver a inventar la rueda, ¿de acuerdo? No tienen que crear una estructura narrativa de cero o usar otra estructura solamente porque piensan que esta ha sido muy utilizada. En realidad ha sobrevivido tantos años porque es muy buena y se basa realmente en instintos humanos, muy humanos, que no podemos controlar, para conectar con la audiencia. Y es por eso que es tan efectiva. Bien, empecemos entonces con el acto 1. El acto 1, también llamado el mundo ordinario. En este acto se presenta el personaje principal, su relación con la gente que lo rodea, con su sociedad, su día a día regular y básicamente quién es y qué hace. Este acto 1 es de suma importancia, ya que nos va a presentar el personaje, pero no solo nos va a presentar el personaje, nos va a servir para un par de puntos más. Primero, nos da un punto de referencia. ¿Un punto de referencia a qué? Un punto de referencia a lo que va a lograr hacer este personaje al final, ¿no? Si el personaje nace siendo Dios y al final de la película sigue siendo un Dios, no hay viaje, no hay transición, no hay camino, no hay movimiento. Por lo tanto, no hay historia que contar, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos ese punto de inicio, necesitamos ese punto de comparación entre lo que es actualmente el personaje y en lo que se va a convertir. Y esa distancia es la que va a ser la transformación de este personaje. Eso es uno. Punto número 2. Nos sirve para humanizar y empatizar al personaje. Este personaje principal, que en algún momento va a tener habilidades y destrezas por sobre incluso su mismo mundo, ¿no? Es un personaje muy alejado a la realidad de una persona común y corriente. Por lo tanto, ese personaje no va a ser fácilmente identificable. El acto 1 sirve para nosotros poder vernos en la piel del personaje, y para eso se utilizan los recursos de mostrar al personaje en su día a día común y corriente, normal. Si me muestran un personaje que, digamos, puede volar, ¿no? Yo no me voy a sentir identificado con ese personaje porque yo no puedo volar. Pero si me muestran un personaje que en un inicio era, digamos, un profesor y un día yendo a sus clases le cae un rayo y al día siguiente se levanta y puede volar, yo digo, oye, ese puede haber sido yo. Ese momento es en el que tú acabas de conectar con tu público. En el momento en el que el público dice, oye, ese puede haber sido yo, se forma el lazo, se forma la empatía, se forma ese yo me reconozco, yo me veo en ese personaje. Por lo tanto, el viaje del personaje se hace más humano, porque ese viaje, si él puede hacerlo, si empezó aquí y puede hacerlo, yo que empecé aquí también puedo hacerlo. Entonces eso genera empatía y genera justamente eso, un bonding emocional con el personaje, que es súper importante. ¿Por qué? Porque tú quieres que al público le importe lo que le pasa a ese personaje, ¿de acuerdo? Y tercer punto por la cual este primer acto es tan importante, y es porque setea el mundo. ¿Qué significa setear el mundo? Cuando estamos hablando de narrativa, de ficción, todo puede pasar, todo es válido. Entonces, ¿cómo sabe el espectador qué es válido y qué no es válido? Tengo que mostrarle en un inicio cuál es lo normal, ¿de acuerdo? Y en base a eso, él va a tomar eso como el estándar. El acto 1 es el momento en el que el espectador está más abierto a que le cuentes cualquier locura que tú tengas en la cabeza acerca de tus personajes o tu mundo, y él lo va a considerar lo normal y lo estándar para lo que está viendo. Si tú propones que los perros hablen, pues en ese mundo los perros hablan y no pasa nada. Pero si esperas hasta el acto 2 o hasta el acto 3 para mostrar un perro que habla, pues la persona que está viendo va a decir, ¿qué? ¿De dónde salió este perro? ¿Por qué habla? Y se va a empezar a cuestionar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no es lo normal para nosotros. Y si tú tienes algo que es lo normal en tu mundo, que no es lo normal en el mundo real, tienes que presentárselo en el acto 1.
porque va a sentar el estándar de la normalidad en ese mundo que estás planteando. Ese es el acto 1. Entonces el acto 1 nos muestra una vida muy banal, muy tranquila, muy regular del héroe. Hasta que pasa algo que es la transición entre el acto 1 y el acto 2. El acto 2 se llama The Inciting Incident o el incidente, o como yo lo llamo, el evento dramático. Este evento dramático va a setear toda la trama de toda la historia. Pero antes de que este acto 1 se convierta en acto 2, hay unos pasos por los que tiene que pasar el personaje. Una evolución, ¿sí? Esta es la primera evolución del personaje grande. Y es el personaje aceptando su destino de héroe, ¿sí? Entonces, en este evento dramático, usualmente se le presenta al personaje su misión. Y el personaje la rechaza. Esto se llama The Refusal of the Call, el rechazo de la llamada. Y esto es una temática muy usada en todas las historias. ¿Por qué? Porque si yo te digo en este momento, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que ir mañana a tal lugar y cavar un hueco al centro de la Tierra porque hay una piedra de meteorito que está hace años ahí y yo le he venido cuidando 20 años y ahora te toca a ti cuidarla otros 20 años. Tú eres el elegido. ¿Qué dirías en ese momento? Si se te presenta esta pregunta, esta inquietante, tú dirías probablemente, ¿por qué yo? ¿No? ¿Yo qué hice para ganarme esa responsabilidad? Y te dice, no, pero vas a tener super fuerza, vas a poder volar. Sí, pero ¿por qué yo? Es un sentido muy humano el no querer tomar responsabilidad o una responsabilidad tan grande y querer dejar que otra persona lo resuelva, ¿sí? Y esto se ve todo el tiempo en todas las historias, ¿sí? Es muy humano el no querer salir de tu zona de confort, de tu normalidad, para resolver un problema que tú no sabes cómo llegó ahí, ¿sí? Le pasa a Luke cuando recibe el primer mensaje de la princesa Leia y él básicamente rechaza el llamado, ¿no? Y luego regresa y ve su pueblo destruido, y ahí es en ese momento que lo que yo llamo el segundo incidente, que el héroe acepta su destino. Ejemplo número 2, Spider-Man, el incidente que cambia la vida de Peter Parker, ¿no? Después de haber sido mostrado en el acto 1 como el nerd, como la persona que va al colegio, a la escuela, como lo inteligente que es y su relación con sus amigos, los pocos que tiene, su relación con las chicas, ¿no? Se muestra humano, se muestra relatable, es fácil de sentirte tú como Peter Parker. Pero pasa algo, pasa un evento que cambia toda la historia de este personaje, que es la picadura de la araña y la adquisición de estos poderes. Ahora, ¿qué hace Peter Parker con sus poderes? Al inicio, ¿se convierte en Spider-Man de un día a otro? No. Él va y saca beneficio de sus poderes y empieza a entrar a luchas y empieza a ganar dinero, ¿no? Entonces él saca beneficio, como lo haría cualquier persona, de la ventaja que acaba de sacar. Pero ¿dónde viene el segundo incidente, este incidente dramático? En el momento en que él rechaza el llamado, en el momento en que él deja ir a este ladrón que está saliendo y la policía le dice deténlo, y él dice, ¿por qué yo? No es mi trabajo. Ese es el rechazo de la llamada. Y ese rechazo de la llamada tiene una consecuencia para el personaje, que es la muerte del tío Ben. Y ese evento lleva realmente a Spider-Man a convertirse en Spider-Man. ¿Bajo qué? Bajo un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en ese momento el hombre araña aceptó su destino. ¿De acuerdo? Entonces, el rechazo de la llamada es un paso muy importante. También humaniza muchísimo al personaje y también te da ese sentimiento de que no todo es lineal, ¿no? De que es una persona con fallas, con dudas. Entonces, así funciona. Si nos vamos a la mitología y nos vamos a las religiones, en las religiones también sucede. Podemos verlo en la Biblia. Llega un momento en que Jesús dice, Señor, aparta de mí esta copa. Ese es
es el rechazo de la llamada. Por eso digo que esta estructura de historia es tan antigua, porque existe en todas las religiones, existe el rechazo de la llamada. Entonces no es casualidad, ¿de acuerdo? Una vez que estamos entrando, el héroe acepta su llamada y viene lo que es el planteamiento del problema, ¿no? Este evento ha planteado un problema, pero el personaje principal en ese momento, al inicio del acto 2, no tiene ni la sabiduría, ni la energía, ni la fuerza, ni la habilidad, ni el conocimiento para resolver el problema en ese momento. Si lo tuviera, no habría historia. Entonces, ¿qué pasa? Que el personaje se embarca en una aventura. ¿En una aventura para qué? Para conseguir lo que sea que tiene que conseguir para resolver el problema, rescatar a la princesa, matar al monstruo, conseguir la información, descubrir el misterio, etcétera, etcétera, lo que sea que se haya planteado como el problema principal de la historia. Y esta etapa se llama búsqueda y recolección. ¿Por qué búsqueda y recolección? Porque es básicamente el camino en el que el personaje encuentra y recolecta no solo objetos, sino nuevas habilidades, nuevos compañeros, nuevo conocimiento. Y es una evolución constante del personaje. Ahora, vamos a zoomear un poquito en este acto 2, porque ese acto 2 tiene muchísima acción. Dentro de nuestra gráfica, ¿no?, de tensión en las historias, no era una línea el acto 2. El acto 2 tenía un montón de tensiones, las que se llaman, esos puntos, esas cúspides de las tensiones se llaman crisis. ¿De acuerdo? Y cada crisis representa una evolución del jugador o del personaje, si estamos hablando de historias. Entonces, ¿cómo se generan esas crisis? ¿Cómo yo como la persona que está creando la historia genero esas crisis? Primero, tengo que cambiar lo normal de ese momento, ¿sí? El personaje va a ir evolucionando y va a llegar a un momento en el que se sienta muy cómodo con sus poderes, con sus habilidades. Él piensa que ya sabe, que ya no necesita. Y en ese momento tiene que surgir un cambio. De nuevo, la historia es movimiento, es flujo, la historia no es lineal. Ese cambio tiene que hacer reconocer al personaje que aún no está listo. ¿Cómo genero esos cambios? Se generan cuando hacemos que la estrategia actual que está usando el personaje para vencer deje de ser válida. ¿De acuerdo? ¿A través de qué? A través de nuevos comportamientos de su entorno, nuevo tipo de enemigos, a través de algún tipo de sorpresa, ¿sí? Y eso va a llevar a ¿qué? A que el personaje busque una forma de resolver ese problema. Lo puede buscar a través de motivación interna, ¿no?, motivación emocional, o puede buscarlo a través de motivación externa, a través de un nuevo objeto, de una nueva arma, de algo poderoso que haya encontrado o que el mundo le haya dado. Y a través de eso evoluciona y se vuelve más fuerte y se vuelve más sabio. Esto es un loop que se repite durante todo el acto 2, siempre aumentando la dificultad, siempre aumentando la tensión, nunca yendo hacia abajo. Si ustedes ven la gráfica tiene subidas y bajadas, pero nunca tiende hacia abajo. Y eso es muy importante, la tensión siempre tiene que subir. Ahora, ¿cómo lo llevamos esto a videojuegos? Cuando hablamos de videojuegos, tenemos que poner al jugador en una posición en la que ya no se sienta cómodo con la estrategia. Si antes solo era, digamos, usar la espada, pues ahora tengo enemigos que tienen escudos. Entonces la estrategia que el jugador estaba usando hasta ese momento ya no funciona. El jugador tiene que analizar y subir de nivel, ¿no? Cuando hablamos de flow de juego, recuerdan que el otro gráfico era de skill, de habilidad contra reto, ¿no es cierto? Entonces, si queremos pegar los dos y hacer hacer que el flujo del juego siga la subida de tensión de la historia, tengo que subir también la dificultad del juego. Y eso se logra cambiando comportamientos de enemigos, agregando nuevos enemigos que son, digamos, inmunes a la estrategia actual del jugador, o agregando algún tipo de sorpresa.
¿sí? Entonces, si antes el jugador pasaba las cosas con espada, ahora mis enemigos tienen escudo, por lo tanto la espada rebota. ¿Qué tiene que hacer el jugador? Tiene que aprender a posicionarse, tiene que aprender a atacar desde arriba o desde atrás. Y eso son skills que lo van a ayudar a ser mejor jugador y a ser más fuerte y poder con la habilidad ganada de destruir mejores y más fuertes enemigos. Entonces está evolucionando mecánicamente tanto el gameplay, la jugabilidad, como tensionalmente la historia. Ok, entonces pasa esto, ¿sí? El jugador sigue en un loop de evolución constante hasta que el personaje logra su cometido, logra tener todo listo, logra juntar las piezas, tener la habilidad, sentirse listo, preparado. Es la hora de la batalla final, ¿sí? Y esa batalla final se llama The Black Moment o la resolución. Y en la resolución nos encontramos ante el problema principal, ¿no? Usualmente hay un momento en el que nuestro personaje principal empieza a perder, se da cuenta que es avasallado, se da cuenta que si bien está al nivel, la batalla no es fácil. Entonces van a haber muchos momentos en los que nosotros vamos a pensar como espectadores que el personaje no va a llegar, no la va a hacer, ¿no? Y eso cumple justamente el objetivo de que, de nuevo, una vez que pasamos el acto 2, no es una recta, siguen siendo curvas de emoción, porque eso es lo que es una historia. Entonces va a llegar un momento en el que el personaje va a encontrar o a utilizar todas las habilidades para vencer de alguna manera al enemigo y se va a llegar a la resolución del problema, al final de la historia, a la respuesta de la pregunta, a la derrota del enemigo, etc. Y ese es el clímax de tensión de nuestra historia. Ahí es donde acaba, ¿sí? Ahora, usualmente después del clímax, la historia baja de tensión muy rápidamente y se acaba muy rápido, ¿no? Esa es la razón por la que Disney dice y vivieron felices por siempre y ¡pum!, te apaga la pantalla. Tiene una razón muy psicológica, que es que primero el espectador se va a quedar con la duda de qué pasó después. El espectador está con toda la adrenalina. Estas subidas de emociones y de tensión en realidad genera un montón de químicos en nuestro cerebro que bota serotonina, dopamina y todas esas químicos que dan felicidad, ¿no? Los químicos que liberan el Epic Win, esa sensación de logro, porque hemos vivido el viaje junto al personaje. Entonces, mientras tú estás en ese estado, puedes seguir pensando en qué pasó después y tu imaginación empieza a volar, y eso te mantiene pensando en la película un rato, un tiempo más, ¿no? A veces mucho tiempo más, sin que en realidad los narradores tengan que hacer nada al respecto, ¿no? O sea, es básicamente gratis todo ese tiempo que le estás dedicando. La otra es que tu cerebro asocia la película al momento cúspide final, ¿no? Entonces estas sensaciones, estos sentimientos de victoria son asociados directamente a la película. A lo que sí, tú, digamos, alargas la película más de lo necesario y empiezas de nuevo, porque esto es un círculo, regresa, ¿no? El héroe regresa a su casa, empieza su vida monótona de nuevo y muestras cómo es que es de nuevo en su día a día y todo, y empiezas a aburrirte, empiezas a ver monotonía, ya no hay historia que contar y el espectador simplemente se va a ir, ¿no? Entonces eso termina siendo lo que se queda, ¿no? Ese sentimiento de no, estaba chévere, pero de ahí se puso aburrido. Ese sentimiento es el que va a quedar. No importa qué tan espectacular haya sido el viaje, y al final tú no quieres eso. Entonces usualmente, una vez que llegas al clímax, tú quieres cerrar tu película, cerrar tu historia lo más cercano al clímax posible, ¿sí? Ahora, hay un recurso, esto es un bonus, hay un recurso utilizado en las secuelas y en las películas de terror que se llama Evil Creeps, que se llama el terror creepy, que básicamente es una segunda subida de tensión cuando tú
piensas que ya venciste, estás en el clímax, ¿de acuerdo? Y estás bajando, estás sintiéndote victorioso y dices, bueno, ya pasó, ¿no? No nos mataron, vencimos al malo, vencimos al asesino, todo está bien, ¿no? Y antes de que acabe la película, ves que una puerta se abre y escuchas un grito y ¡puf!, se acaba la película. Esa subida de tensión es un recurso llamado Evil Creeps que te deja como que, uff, todavía no había acabado, pero ya no te van a mostrar más, pero te dicen todavía no acaba, hay algo por ahí. Entonces se usa mucho en las películas de terror, ¿no? Y se usa mucho también en las secuelas. Cuando termina una película y dices, bien, se murió, ¿no? Avengers lo hace mucho, ¿no? En toda su saga, cuando terminan de matar a un villano dices, bien, ya está. Pero luego, ¿qué pasa? En la escena post-crédito sale el villano más grande. Y el villano más grande, y el villano más grande hasta llegar a Thanos, ¿no? Entonces es un recurso que se utiliza, es muy interesante. Y bueno, esa ha sido la estructura de 3 actos. Esa es la forma en la que ustedes pueden estructurar una historia de manera en que conecte muy bien con el jugador. Y yo sé que hemos hablado más de storytelling que de videojuegos esta vez, pero hay muchísimos paralelos que podemos hacer. Y si me detenía a hablar del gameplay en cada uno de ellos, realmente esto no iba a acabar nunca, ¿no? También hay mucho que hablar acerca del antagonista y de cada uno de los roles de los personajes. Y ya en otra ocasión vamos a hablar del trabajo de Joseph Campbell, del monomito y de cómo él convirtió esta estructura de 3 actos en una estructura de 12 actos llamada El Camino del Héroe, que también ha servido de fundamento para muchísimas historias que vivimos en el mundo actual. Casi todas las historias de videojuegos y en general de aventuras están basadas en El Camino del Héroe de Joseph Campbell. Entonces definitivamente tenemos que hacer eso. Pero bueno, hasta aquí vamos a quedar. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo hoy día acerca de storytelling, narrativa y su relación con los videojuegos. Y nada, espero que sigan atentos al canal. Voy a tratar de generar más contenido de este tipo. Me gusta hablar de este tipo de cosas, así que espero que a ustedes les guste escucharlos. Y bueno, eso es todo. Conmigo es hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Cuídense todos. Chau, chau.